Hola de nuevo. En este caso se trata de un vídeo que no pretende entrar en absoluto en polémicas, sino señalar algunas deficiencias, por llamarle con un término suave, y que están en todos los medios de comunicación y que son preocupantes. La sexualidad de los sacerdotes. Es evidente que al ser un vídeo divulgativo no es posible abarcar facetas amplísimas de la cuestión, y ya avanzo que no porque este problema se dé en otros lugares y situaciones, como por ejemplo la familia, es menos dañino. Recientemente supimos de un canónigo emérito de 85 años de la Catedral de Valencia que supuestamente fue asesinado por un hombre de origen peruano con el que mantenía relaciones sexuales. La investigación recoge que mantenía estas supuestas relaciones sexuales con personas que conocía por las calles de Valencia, la mayoría jóvenes vulnerables de origen extranjero. También hemos conocido recientemente que un sacerdote de Don Benito, Extremadura, que ha sido detenido junto a su pareja como presuntos autores de un delito contra la salud pública al traficar con drogas, Viagra y otros afrodisíacos, incluso se ha hablado de cocaína. Antes de eso se detenía un sacerdote en Vélez, Málaga, por presuntamente agredir sexualmente a varias mujeres a las que se daba y grababa mientras abusaba de ellas. También hemos visto muy recientemente cómo el Tribunal Supremo confirmaba la condena a 30 años de prisión impuesta a un excura por delitos de abusos sexuales a menores del seminario de la diócesis de Ciudad Real, donde era formador de estos seminaristas. Así se podría seguir con otros muchos casos. Al respecto, la Iglesia ha constatado que la mayoría de las víctimas, el 82,62%, son varones, y según datos de la Conferencia Episcopal Española, el número de sacerdotes en España se estima aproximadamente en 15.669 y religiosos y religiosas cerca de 33.000. Parece evidente que hay un problema grave, aunque desde aquí reconocemos la presunción de inocencia de aquellos que no han sido todavía juzgados, pero que de ser ciertos los hechos, de los que existen pruebas indiciarias muy potentes, son absolutamente deleznables. No solo por las personas que lo cometen, que tienen o deberían tener un criterio moral y valores superiores a la media, sino que no olvidemos que la mayoría de las veces se aprovechan de su estatus para delinquir y aprovecharse de la manipulación de la conciencia de otros seres que son más débiles. Por eso es doblemente grave su delito y condenable sin ningún tipo de paliativos. Algunos propugnan, como solución, la abolición del celibato obligatorio para los sacerdotes y que libremente pudieran casarse. Se pone como ejemplo las iglesias greco-católicas, católicos de rito griego en comunión con el Papa, pero lo cierto es que, pese a lo que se comenta, estos sacerdotes tampoco pueden casarse. Pueden ser ordenados hombres casados, pero no al revés, es decir, una persona que ya sea sacerdote no podría casarse. Ni siquiera puede casarse un sacerdote que estuviera casado previamente a su ordenación y que haya enviudado después de la ordenación. Ocurre lo mismo con los maronitas del Líbano o los melquitas en Oriente Próximo, que permite a varones casados poder ordenarse sacerdotes, como sucede también en la Iglesia Católica de rito latino, con los diáconos permanentes. En cualquier caso, no podemos olvidar el dato anterior. Los abusos se cometen en cerca de un 83% sobre varones, por lo que el problema subsistiría. Por un lado porque muchos son menores y por otro porque la mayoría de las víctimas, como hemos dicho, son varones, por lo que no se permitiría el matrimonio en ningún caso. Ha habido distintos informes y debates sobre este grave problema, desde el defensor del pueblo con su informe, que hace unas extrapolaciones exageradas que implicarían a cientos de miles de víctimas, y el informe que la Conferencia Episcopal solicitó del despacho de abogados Cremades, y este último nos dice que
de las denuncias se deducen un mínimo de 2.056 víctimas, aunque sostiene que es evidente que el número es muy superior, porque habría que añadirse aquellas pertenecientes a grupos que no han podido denunciar, como los menores con discapacidad, y las personas que han preferido guardar silencio, o aquellas que han fallecido antes de que se iniciaran las denuncias de los abusos. El informe de Cremades concluye que si bien no es posible determinar el número de víctimas, sí es posible hablar de una gran dimensión del fenómeno. Dice que no se trata de casos aislados, de unas pocas manzanas podridas. Sin duda, dice el informe, son miles los casos que existen. También hay que tener en cuenta el informe de la Conferencia Episcopal llamado Para dar luz, y cuya última revisión ha sido en 1 de febrero de 2024. En el citado informe se pone en valor los programas de formación que deben adoptar un enfoque integral, transversal, multidisciplinar, en todas sus dimensiones, desde un punto de vista moral, desde un punto de vista espiritual, pastoral, sociológico, jurídico, médico, psiquiátrico, psicológico y asistencial, entre otros muchos. Los destinatarios de los programas de formación son los obispos, los superiores, generales y provinciales de los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, y los responsables en general del gobierno de otras instituciones de la Iglesia y autoridades eclesiásticas en general. Por otro lado, esta formación también está dirigida a los presbíteros, a los religiosos, diáconos y fieles laicos al servicio directo de la Iglesia. Merecen, según este informe, una consideración especial la formación de niños, jóvenes y adolescentes y también de los padres y familias. Respecto a la formación de los seminaristas, novicios y aspirantes en general al presbiterado, a la vida religiosa o al diaconado, se refiere al discernimiento vocacional de los aspirantes, como a su formación humana, moral e intelectual, en el seno de los seminarios, noviciados y otras instituciones. Hay otras muchas cuestiones y recomendaciones en este informe, pero ojalá no se quede en aguas de borraja y se arrincone con el paso del tiempo, pues tantas veces solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Es de esperar que este informe, que estas recomendaciones se implementen y que haya un seguimiento férreo para su cumplimiento. Quienes estén interesados en el informe completo lo tienen en la página web de la Conferencia Episcopal, pero ya aviso desde aquí que son más de 900 páginas. Pero más allá de las propuestas que hace el informe, ¿podemos impedir que haya más víctimas? ¿La formación integral es la solución? La realidad es que, según datos de la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil, entre un 10 y un 25% de la población ha sido víctima de abusos sexuales en la infancia. Un 44% de los niños y niñas que han sido víctimas de esta violencia sexual la han sufrido de forma reiterada y en muchos casos esta se ha dado en el ámbito familiar. Se estima que solo se acaban conociendo alrededor del 50% de los abusos sexuales infantiles y que solo se denuncia aproximadamente un 15% del total de los abusos. Desde el punto de vista de las causas, actualmente se considera que son causas multifactoriales, especialmente los factores genéticos, de aprendizaje y neurobiológicos. Se discute sobre las opciones de tratamiento psicoterapéutico y farmacéutico, aunque según el estado actual del conocimiento, la psicoterapia cognitivo-conductual es el método de elección en el tratamiento de estos trastornos y que ha demostrado efectos positivos del tratamiento sobre la prevención de caídas. Por último, dentro de la Iglesia hay que ser muy cuidadosos con los aspirantes a sacerdotes y religiosos, sin olvidar otros muchos ámbitos de la sociedad que, como ya hemos comentado, la familia, donde se dan estas prácticas destructoras y delictivas. Con esto terminamos. Si os ha gustado el vídeo podéis dar un me gusta y suscribiros. Un saludo y hasta el próximo vídeo.